En el trabajo normalmente estoy como muy tranquila, así, ¿no? Yo me considero tranquila, pero cuando se trata de algún tema ya más serio que abarque otras situaciones, dicen unos, me transformo. Y sé que mi lucha no es contra carne ni principado, contra carne, sino contra principados. Pero el hablar de la palabra del Señor frente a un grupo, frente a mis hermanos, o el hacer esto siempre es algo que me pone nerviosa, ¿saben? Porque la responsabilidad es mucha. Pero para eso, o por eso es muy necesario orar, el meditar, el estar en constante oración con el Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio. Padre bendito, te doy gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque has tenido a bien cuidarnos, protegernos de una manera física, pero sobre todo de una manera espiritual. Gracias, mi Padre, por todas aquellas cosas que nos has dado, también por las que no. Te suplico, mi Padre Celestial, que el día de hoy, que todos los días, pero el día de hoy en especial, limpies mi boca, mi corazón y mi mente para solo hablar palabra tuya, Padre Celestial. Y que hoy salgamos más provechosos de lo que entramos. Que vayamos sin temor alguno a predicar, a servirte. Todo esto te lo pongo y te lo pido a través de mi hermano Jesús. Amén. En la semana me hicieron un examen médico en el trabajo. Debo comentarles que este examen médico pues lo hacen cada medio año más o menos y algunas partes cada año. Yo ya me había tardado años en no hacerlo. La verdad es que no me gusta y pues me tocó. Ya no me pude escapar. Y cuando me hicieron mi examen médico, pues ya estábamos haciendo el examen de la vista y entré al consultorio sin los lentes y el doctor me regresó por mis lentes. Ya voy con mis lentes y me dice, ¿por qué no los usas? Si de verdad tus lentes están muy bien calibrados. Y yo decía, pues, o sea, sí los uso, pero luego me los quito, luego me los pongo, luego me los vuelvo a quitar. Y luego me cansan y ya los dejo y salgo del trabajo y me los quito, ¿no? Y ahí los dejo otra vez. Me decía, no, porque eso está desgastándote tu vista. Y respecto al tema de hoy, yo decía, es algo parecido, ¿saben? Tenemos la palabra, tenemos lo que el Señor nos enseña y a veces se nos olvida en casa, se nos olvida en el trabajo y no vemos, pero bien que estamos ahí tratando o forzarnos nuestra vista, sabiendo que de antemano la única perjudicada vamos a ser, pues nosotros, en este caso yo, por no estarlos usando. Así que ya me voy a poner mis lentes para ahora sí ya ver mucho mejor. En nuestra lectura bíblica se nos habla de ciertos temas. Uno de ellos es que el Señor es nuestro abogado. Otro que para que nosotros podamos saber si somos hijos de Dios, le seguimos y le entendemos, le obedecemos. No como aquellos que mienten y que el Señor condena de una manera terrible y les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. En esta parte son solamente 5 versículos y la realidad es que nos muestra en estos versículos o en estas letras el amor eterno que el Señor tiene hacia nosotros. Cada uno de ustedes, me imagino, bueno, la mayoría ha escuchado de la historia de Job, un hombre que el Señor consideraba justo, un hombre intachable. Y brevemente la historia de Job dice que era millonario, por decirlo de alguna manera, era súper rico, tenía animales, diríamos de una manera coloquial, para aventar. Sus hijos hacían fiestas de manera diaria, era muy bendecido, con muchos hijos, con muchos criados, con mucha porción de tierra, con muchos animales, con mucho oro, con mucho, simplemente, tenía. Y resulta que un buen día, digo en contexto,
sube el Satán, sube al cielo, y nuestro maravilloso Padre le pregunta: ¿de dónde vienes? A lo que él responde, ¿qué responde, hermanos? De rodear la tierra y andar en ella. No crean que porque el Señor no lo sabía. El Señor es necesario que nos encare con la realidad. Y eso lo encontramos en varias partes de la Biblia cuando dice confiesa. A nosotros nos dice como hijos confiesa. Pero el Señor obviamente sabía de dónde venía. Y el Satán le contesta todo esto. Se dan cuenta que hasta el propio Satán está bajo el dominio del Señor. No hay nada, absolutamente nada en esta tierra que pase o que no pase si el Señor no así lo ha decidido. Dios le señala a Job, y eso es algo increíble, ¿saben? Porque dentro del cielo, dentro de todos ellos, el Señor ubica perfectamente a Job y le dice, y busquen Job. Digo, es una lectura un tanto larga, por eso es que no la hicimos, pero dentro de toda esta, en los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 5, nos señala todas sus posesiones. Del versículo 6 al último versículo del capítulo 1, nos lo da como la primera prueba de Job, es decir, la primera. Hubo una segunda. Y dentro de esta primera prueba, el Señor le dice: mira a mi hijo Job. En todo el planeta, en toda la tierra, no hay hombre como él. Y como también se le conoce al Satán, como el acusador. Nuestro tema de hoy es los enemigos de los cristianos, el Satán. Y con este capítulo, o con este título, cierra el mes de los enemigos del cristiano. Pero dentro de toda esta historia, el Satán le dice a Dios: o sea, sí te adora, pero porque le das todo cuanto quiere. Tiene riquezas, tiene salud, tiene una familia enorme, tiene hijos. Y el Señor le autoriza, el mismo Señor autoriza el que vaya y que le quite parte de lo que él poseía, pero con una condición: que no tocara su vida. ¿La vida quién la da? La vida la da el Señor. ¿Quién quita la vida? El mismo Señor. No puede tocar algo que es posesión de nuestro Padre Celestial. ¿Y acaso nosotros no somos posesión? Y si la misma Biblia dice que todo es dado por Él, que sean riquezas, que sea lo que sea, todo está hecho por Él y es por Él y para Él y le pertenece a Él. En efecto, pero el Señor solo lo limita a que toque todo menos su vida. Y después de esto, el Satán, muy feliz, viene, hace lo que sabe hacer: destruir, matar. Y en cada historia que nos va diciendo, siempre hay un criado que se salva y que le dice: mi Señor, fíjate que estábamos en tal lugar y vino un aire y mató y quitó. Y dice la Biblia que todavía ni terminaba de hablar el primer criado y ya había venido el segundo, y el segundo todavía ni terminaba de hablar y ya había venido el tercero a decir que se había quedado sin nada. Y cuando Job se entera de todo esto, lo único que hace él es rasgarse las vestiduras, que en el Antiguo Testamento era una señal de luto. ¿Y qué es lo que dice en Job 1, capítulo 21? Y contra estos, Job no pecó.
¿Cuántas veces nosotros, por cosas tan banales, pecamos? Y no nos vayamos lejos. Si me compré algo que me costó realmente caro, nos duele. Y una que otra vez se nos salen unas peladeces. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra humanidad está el pecado, y dentro de lo que hizo pecar al Satán y por eso fue arrojado fue el orgullo y fue la vanidad. Fue el afanarse a querer ser como Dios. Y no hay nadie, ni habrá nadie que se iguale a Él. Cuando yo leía esto el día de ayer y otros días que veo lo impresionante de la historia de Job, yo recuerdo que cuando era niña yo decía, ay, a mí me gustaría ser como tal, ¿no? Y ahorita lo pienso y digo, imagínense ser como ellos y que se nos quite todo, absolutamente todo cuando poseemos hijos, padres, bienes. Pero el Señor no nos da o no va más allá de nuestras fuerzas. Bien sabía el Señor hasta dónde iba a llegar Job. Y no obstante con esto, el Satán vuelve a subir porque el Señor le da la autorización o el permiso, no porque Él pueda hacer o deshacer. Sube nuevamente el Señor, y ahora ¿qué le dice? La segunda prueba de Job. Y en la segunda prueba dice que le da le vuelve a decir lo mismo, y el Señor, a sabiendas de todo lo que pasó, porque obviamente el Señor sabe todo, cuando el Satán le vuelve a decir o al acusador, quítale, y verás si no reniega de ti. Pero deben de saber algo de antemano, hermanos, todo es para la gloria del Señor. Cada uno de ustedes puede recordar alguna historia, algo que el Señor les haya quitado y que les haya dolido. Cada uno de ustedes recuerda un tropiezo o recordamos un tropiezo que nos dolió y mucho o demasiado. Pero mírenos, aquí estamos. Igual y no dijimos como Job, desnudo salí y desnudo volveré. Pero es muy cierto que hemos aprendido tantas cosas que el Señor nos ha enseñado a través de esto, de quitarnos, porque sabe que todo es para gloria de Dios y porque nos ha hecho fuertes a través de ello. Y por último todavía va, nos acusa, le dice, acusa a Job, y todavía el Señor le dice, ok, ya le quitaste todo, va, te doy permiso de que le pongas una enfermedad. ¿Y qué es lo que le dio como enfermedad? Sarna. Y dice que dentro de su desesperación Job se rascaba ni siquiera con sus manos, no sé si por asco, no sé si porque en sus propias manos ya tenía, se rascaba con objetos. No sé, al menos ustedes si han tenido esas manitas que luego sirven para rascarse la espalda, o cuando simplemente nos rascamos muy fuerte nos queda doliendo. O imagínense con todo ese aroma, con todo ese ardor, con todo ese dolor, el dolor interno que sentía. Y luego para colmo llega una esposa que Dios nos libre de tener, o esposos. ¿Por qué dice? ¿Qué le dice, hermanos? Ustedes sí se saben esa historia. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, Héctor? ¿Recuerdas? Dice, y muérete. O sea, tanto amor que tenía la esposa, no sé si a Job, que claramente no, ¿verdad? Reniega de tu Dios y muérete. Qué palabras tan crueles, tan duras de aquella persona que llegas a amar o a tener a tu lado para ayudarte. Pero el Job, otra vez, contesta sabiamente, muy sabiamente, hermanos. Y le vuelve a decir,
ya no volveré, o sea, ya dejó una parte de desnudo vine a este mundo. Ahora llega y dice, ¿qué acaso solo agradeceremos lo bueno? ¿Qué acaso solo vivimos o somos agradecidos mientras tengamos? Porque dice que él respondió, hablas como una necia. Pues qué, hemos de recibir de manos de Dios únicamente lo agradable y nunca lo desagradable. Y vuelve a decir en todo esto, Job no pecó ni de palabra. O sea, ni de palabra. Y todo esto, hermanos, se los conté brevemente dentro de una historia que ya conocemos y que es impresionante y que va muchos capítulos diciendo que van los amigos y cuántas veces nos pasa esto. Llegan los amigos, llega la familia y nos empieza a decir, pues no que muy cristiano, pues no que tu Dios todo lo puede, no que tu Dios, porque sí o no, nos lo señalan o nos recalcan o se burlan de nosotros. Porque cada uno de ustedes, estoy más que segura que se han burlado de ustedes. O incluso hacen comentarios como, yo recuerdo que una vez me dijeron, eres hermanita, ¿y qué? ¿Sí te tardas 5 horas dentro de la iglesia? ¿Sí son como dicen? Y yo dije, ¿cómo dicen que somos? Pues sí, que se encierran en su iglesia y que se la pasan ahí gritando y danzando. Y yo dije, al menos han escuchado. Y eso también es bueno. Porque cuando venga el Señor dice que no habrá ni una sola persona que no haya escuchado el Evangelio. Vivimos en un mundo de mentira, hermanos. Vivimos en un mundo donde el Satán gobierna este mundo físico. Pero siempre se nos habla de que el Satán esto, el Satán aquello, y ten cuidado con el Satán. ¿Acaso nuestro Dios no es el superior? ¿No es el supremo? Y el propio Satán está sujeto a él. La muerte está sujeta. ¿De qué tememos? Tememos porque no hablamos de Dios. Tememos porque no le buscamos. Tememos porque no oramos, porque no leemos. ¿Y esto es culpa del Satán? ¿Acaso yo les pregunto? ¿El que usted no lea es culpa de él? ¿El que usted no ore o no oremos es culpa de él? ¿O de quién es culpa? Y tantas veces nos la pasamos así diciendo, es que tuve una lucha. Okay. ¿Cuál es tu lucha? Y de verdad hay momentos en el que, al menos no sé ustedes, yo platicando con algunos hermanos, sé que a algunos sí les ha pasado, que se despiertan a mitad de la madrugada y se ponen a orar porque tienen la necesidad. Igual y ni siquiera nos dormimos orando, ¿no? O sea, yo recuerdo que hay días que definitivamente yo ni siquiera oro, hay días en los que en las noches no oro, hay otras noches en las que estoy orando y ni siquiera sé en qué momento me dormí porque me perdí. Yo estaba muy cómoda haciendo mi oración, pero de repente me perdí. Hay noches donde me despierto orando extrañamente, no sé por qué. Y noches donde me despierto por la necesidad de orar. Pero esto, lo que yo les estoy hablando, es algo tangible. Pero ustedes sepan que dentro de todo esto hay un mundo que no vemos. Y esta lucha, ¿qué dice contra quién es? Todo aquello que anda en el cielo y no lo vemos, pero están. Y en todos los momentos hay una lucha. No hubo quien, cuando Daniel oró, el príncipe de Persia, porque así lo describe la Biblia, o le da ese nombre, no dejaba que la oración de Daniel subiera. No bajó un mensajero del Señor y peleó con él. Es más que claro que hay luchas, pero es más que claro que no todo es culpa de él, que también es nuestra responsabilidad, nuestra flojera, nuestra apatía, nuestro descontrol, nuestro querer vivir la vida loca, dicen por ahí. Y sí es muy necesario, eso sí, que no quepa duda, el saber cómo es Él, o un poquito, no enfrascarnos, no meternos más allá, pero sí ubicarlo.
porque al enemigo también hay que conocerlo un poquito para saber cómo nos va a llegar, cuáles son sus principales maneras de atacar. Pero no enfrascarnos, sino decir, ay, es que él es el que no me deja. No, hermanos, no. El Satán es un adversario. El adversario cuenta con un sistema para gobernar sobre todas las naciones y todos los hombres que están bajo el pecado. Pensaríamos que su sistema solo consta de excesos y cosas prohibidas, pero al estudiar su sistema y su misma persona, nos damos cuenta que va más allá de lo que imaginamos. Por algo es el llamado padre de la mentira. Y les voy a decir algunos conceptos o algunos ejemplos sobre lo que hace el Satán y cómo los usa. Como ustedes saben, el único omnisciente, omnipresente es el Señor. Él no puede estar en todos lados, Él no puede escuchar todo. Para eso tiene mensajeros, para eso tiene sus soldaditos. Y cada nación está regida por ciertas cosas o ciertos príncipes, ciertas potestades. Y ustedes puedan verlo. ¿Por qué creen que, un ejemplo, en Estados Unidos dan mucho los asesinatos en escuelas y la gente está realmente mal? O sea, van por la vida con armas y van matando y no pasa nada. Y a pesar de que la gente lo está viviendo y lo está viendo, no hacen nada por detenerlo. Aquí en México, ¿cómo estamos con la violencia? ¿En Corea? ¿En Corea es la pornografía? ¿En Corea? Japón, perdón, por allá. En Japón es la pornografía, a todo lo que da, ¿eh? Y cada una de las naciones está regida por ciertas cosas. Y muchas veces pensamos que todo viene disfrazado o que todo es como muy claro, saben de identificar, pero no es así. Al ser padre de la mentira, dice la Biblia que vienen como corderos, pero en realidad son lobos rapaces disfrazados de corderos. Y uno cuando no estudia, cuando no lee, cuando no sabe, ahí va, tras lo que parece un borreguito. Y ahí vamos, por no decir nosotros también como borreguitos. ¿Cómo identificar esto? ¿O qué son, o cuáles son los ejemplos? Los vicios que son los más claros. Dice la Biblia que el emborracharse o el embriagarse descontroladamente y de manera continua y va más allá de que llega mi catorcena, en mi caso, mi catorcena y todo me lo pasa ahí, cada catorcena. La Biblia, ¿qué lo describe, Edgar? ¿Recuerdas? Como alguien que, ¿qué? Alguien que está sin vida, alguien desanimado, alguien triste. Así lo describe la Biblia. Alguien enfermo, alguien que ya no tiene cura. Y los vicios también son así. ¿Por qué llegamos a fumar? Bueno, yo no. Yo tengo una compañera que fuma mucho y yo le decía, ¿por qué fumas? Porque me desestresa. Y yo, pero sí sabes que te estás matando, ¿no? Dice, sí, pero de algo me he de morir. ¿Y yo? No se crean, yo le sigo diciendo que no fume. Y luego hasta le mando cositas ahí para que deje de fumar. Porque si la gente me preocupa de verdad, no nada más le voy a decir deja de fumar. Le voy a mostrar el por qué no. Y le digo, oye, pero pues Dios no creo que te haya hecho así, nada más para que fumes y te estés matando tus pulmones. Y ya no me contesta. Al menos ya me dejó de contestar tonterías como de algo me he de morir. Los vicios, los placeres visuales, placeres mundanos, la muerte, la muerte en cuestión de eso que dicen que los fantasmas existen. A veces tanto nos encapsulamos en fábulas de no, en serio, de verdad que yo sí vi a la niña que se murió ahí. Pero la Biblia que dice que los muertos están y que el día de la segunda venida el Señor
vendrá a juzgar a vivos y a muertos, pero mientras están durmiendo, mientras muertos ya están. Entonces, ¿qué son esas cosas que se aparecen ahí? Pues muertos no son, ánimas tampoco, son demonios, hermano. Así se los puedo decir, y son cosas o palabras o más terribles porque nos damos cuenta que convivimos con eso todos los días, en todos lados, en el trabajo. En el trabajo más de una vez en lo personal he visto cosas que me han mostrado mis compañeros y que se espantan. Y se enajenan tanto por ese tema que toda la hora de la comida, a mí en lo personal yo casi no uso el teléfono en la hora de comida, a mí sí me gusta disfrutar mis alimentos. Puede ser que toda la hora de la comida estén con el teléfono por estar viendo videos o las fotografías que nos enseñan. Porque se enajenan o nos enajenamos con ciertos temas. Las envidias. ¿Por qué fue que el Satán fue arrojado? ¿No quiso ser igual que el Señor? ¿No quiso sentarse sobre el trono de nuestro Padre Celestial? Y no acaba, a causa de eso, la mentira fue más allá porque engañó a 1/3 de ángeles, los cuales también fueron arrojados a la tierra, o bueno, arrojados del cielo. La pornografía, ahora ya el entretenimiento. ¿Entretenimiento en qué sentido? No, ya te hacen generación de víboras. O esta parte donde dice la Biblia que va a llegar el momento que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Qué es lo que pasa últimamente en las series? Y que tanto show hacen. ¿Por qué show? No, que una pareja gay, que una pareja de lesbianas, y sacan tantas cosas que ya dicen, pues ya mínimo lo voy aceptando, la sociedad lo va aceptando. Yo no digo, y entiéndase, yo no digo que estemos en contra de ellos, estamos en contra del pecado, que es distinto. Convivimos con ellos ya casi del diario, pero la importancia de convivir y la importancia de adaptarse a lo que ellos están viviendo es muy distinta, demasiado, y hay una profundidad y un largo tramo que dice que no te amoldes. ¿Cómo no nos vamos a moldar si convivimos con ellos? Fácil. Lee tu Biblia, hermano. Pídele al Señor. El Señor también nos pone en esos lugares para evangelizar, ¿sí sabía? A veces las cosas que llegan a decir son un poco molestas. Son aberraciones. Pero nuestro deber es evangelizarles también a ellos. No juzgarlos, que quede claro. Porque el que juzga, con esa misma vara se mide. No juzgar. Y tampoco les puedo decir, hermanos, como otras tantas personas que lo han dicho, apártense de ellos y háganse un lado. Simplemente no se amolden a este mundo. Y no acepten ideas porque la misma sociedad o porque las mismas televisoras o el internet se las están implementando y los están haciendo ver como algo normal, algo que no pasa nada, y que incluso si tú lo aceptas eres de mente abierta y wow, eres otra generación y no eres de la generación de no sé qué tantas cosas dicen, ¿no? La falsa realidad, que era lo que les decía, la música bien padre, la verdad, que su letra, en lo personal yo cuando escucho canciones escucho la letra, no la música. Hay gente que escucha la música y no la letra, que para mí es algo extraño, pero bueno, yo escucho la letra de la música y hay canciones que se escuchan bien románticas o muy padres, y hay canciones que sí lo son, pero hay canciones que hasta con tono dulce, amable, y te están diciendo cada cosa, y uno, por no poner atención, las canta o las sigue. Y es ahí cuando otra vez nos empezamos a moldar a este mundo. Las enemistades, el hacer división, la hechicería, el adulterio y la religión. La religiosidad. Quizá la peor de estas sea una falsa realidad,
Todo en este siglo es una mentira y todo en este siglo ya está contaminado por la mentira. Se nos dice que entre más dinero, más felices somos. Se nos dice que si tenemos siempre un trabajo, vamos a estar bien. Pero ¿qué pasa si en mi trabajo me mato más de 12 horas? ¿Ustedes creen que mi cuerpo aguante para ciertos años? Mientras me afano por el dinero. Que ser libre y pensar lo que yo quiera es algo privilegiado y estar en libertad es súper padre. Pero sobre todo que entre mejor nos portemos iremos al cielo. Y yo no digo que no nos debemos de portar bien, claro que lo debemos de hacer porque es un mandato del Señor, pero no por mis obras yo iré al cielo, sino por lo que mi Padre, el Señor Jesús, vino, murió, resucitó y ascendió al cielo. Por eso es que sé que iré al cielo. Dentro de todo esto, hermanos, y volviendo al tema de Job, Dios todo lo hace con un propósito. El propósito de Job era distinto. ¿Han escuchado a Job cuando dice de oídas? Te había escuchado. O sea, sí me comportaba porque recordemos que hablamos de un Antiguo Testamento donde está dividido la historia y donde el Señor juzgaba o hacía sus juicios conforme a sus acciones. Y Job lo reconoce. Pero dentro de todo este propósito también de que lo conociera a Job al Señor, es que dentro de una prueba, ¿y cuántos han estado dentro de una prueba o dentro de tantas cosas? La prueba que nos enseña a madurar. ¿Y chillamos? Bueno, yo sí chillo. Yo sí soy bien chillona. Diría una de mis compañeras, yo sí soy bien de esas. Yo sí chillo, hermanos. Y ustedes lo saben. La prueba te enseña a madurar o te da la madurez. Te trae aflicción una prueba, ¿sí o no? Y la aflicción, ¿qué trae como consecuencia? También te trae paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Pero la paciencia te trae un carácter. Y ahora les pregunto a cada uno de ustedes, jóvenes que todavía van a la escuela, adultos que están en su casa o que van a algún otro lado, y los otros demás que estamos trabajando, tanto jóvenes, adultos, ¿no se han topado acaso con aquellas situaciones donde el Señor les forma un carácter y que a pesar de lo que venga, ustedes dicen, no lo voy a hacer porque no es lo correcto? Pero todo esto es para la gloria del Señor, no para la gloria de nosotros. Nosotros sin el Señor somos nada. Nosotros sin el Señor somos como las llagas de Job, putrefactas, asquerosas y dolorosas. El carácter te da una firmeza y la firmeza en este mundo es para adorar a Dios, dar la gloria por sus proezas y su exactitud. Porque pase lo que pase, estar firmes en Dios. La Biblia es tan clara, hermanos, tan llena de exactitud. Y yo les decía, a veces nos afanamos por cosas banales y nos afanamos por todo lo que el mundo nos dice, ¿no? Y hacemos del Satán casi un Dios, o nuestro Dios, tristemente, porque nos la pasamos hablando de Él y de lo que Él hace o no hace. ¿Y por qué no podemos avanzar? Porque le echamos la culpa a Él. Y les digo, dense cuenta, ¿sí será culpa de Él? Él sí vino y a algunos hermanos se les mostró, los hizo también, los zarandeó a Pedro. Pero seamos sinceros, hermanos, y reconozcamos también nuestro nivel, por llamarlo así. Pedro caminó sobre las aguas. Y no quiero decir que nosotros estemos o nunca podamos llegar a ese nivel que tuvo Pedro, que tuvo Job, que tuvo Daniel, que tuvo Moisés. Pero ahorita la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Creen que el Satán vendría y nos zarandaría? Nos diría, ay, sí, lo voy a zarandear.
porque aparte es orgulloso y él no pierde el tiempo con nosotros, con pequeños hijos. Pero lo que él no sabe, y si lo sabe, lo omite por su mismo orgullo, es que nosotros somos un cuerpo en Cristo y que la cabeza es Dios y que Él nos lleva y que donde sea que estemos Él nos va a liberar y no estamos atados a este mundo y no traemos las cadenas ni los grilletes ni caminamos como zombies porque estamos vivos, porque yo sé que cuando yo muera no me quedaré ahí ni vendré como alma en pena, sino que una mansión me espera. Eso sé. ¿Ustedes lo saben? ¿Ustedes están contentos porque cuando llegue nuestra hora, solo el Señor sabe cuándo llegará nuestra hora, pero sabemos que no nos quedaremos aquí? Este cuerpo sí, aparte de que es quejumbroso nuestro cuerpo y de que ya nos duele algo y ya nos enfermamos, el cuerpo sí, porque polvo es y el polvo volverá y porque es un cuerpo imperfecto. El orgullo y la desobediencia y la apatía es algo que nos impide nuestro propósito. El ser como Pedro y que venga y que te zarandee y que le pida, volvemos a decir lo mismo, le pidió permiso al Señor porque no hay nada debajo de este cielo que no se cumpla y que Él no conozca, porque hasta los cabellos en nuestra cabeza, Él sabe cuántos son, porque a las estrellas las llama por su nombre. Y tantos siglos y siglos y la humanidad nunca ha sabido cuántas estrellas hay en el cielo. Las identifica las más notorias, pero el Señor a todas las estrellas las llama por su nombre. ¿Qué hay de imposible para Él? Nada. Nos arrebató de la muerte, nos arrebató del Satán, de sus enemigos del Señor, los pisoteó y están bajo sus pies. ¿Cuál es tu propósito, hermano? Para concluir, ¿cuál es tu propósito de vida? Pero de una vida no como el mundo te la platica. Y si en 5 años yo me veo siendo, no sé, gerente, ¿no? Es como el puesto más elevado, directivo de tal empresa. No. ¿Cuál es tu propósito de vida en el Señor? Y todo viene por añadidura. Todo, de verdad. Vívanlo. Yo creo que cada uno de ustedes, vámonos a lo más mundano, a lo más bajo. Cada uno de ustedes que se desarrolló dentro de la escuela o que se desarrolló dentro del trabajo, que se ha desarrollado dentro de la casa, ha ido evolucionando. Mi hermana Oliva, por ejemplo, dice que cuando ella era pequeña le enseñaron a cocinar. Yo creo que las primeras platillos que hacía pues no le quedaban tan ricos. Pero hoy en día ya. Y cada vez que vamos a su casa, bueno, yo, porque hace ratito decía mis hijos, mis yernos, mis nietos, y yo le decía a Edgar, ay, qué bueno que dijo, yo no me voy a sentir porque le faltó su nuera. Dijo, porque yo estoy dentro de sus hijos. Ay, si no, yo toda colada. Dije, pues que se sientan los demás, yo no. No, la verdad es que la gente que comparte su comida es eso, ¿no? Llega a una excelencia, llega a superación de más. La veo porque luego yo estoy con ella viendo los TikToks de comida y de cómo hacer. Justamente ayer o antes le estaba diciendo, ya sé cómo hacerle el pan de ajo y que la pasta y no sé qué. Y yo dije, vamos a verlo y vamos a intentarlo, ¿no? Héctor, ¿llegaste a ese puesto entrando a la primera empresa con ese puesto? Claro que no. Chío, tú cuando estuviste en la escuela, te dieron tus primeras actividades, ¿cómo se llama? En la poderosísima, le decimos, Acatlán. Claro que no, Chío. Aprendiste. Cada uno de nosotros aprende. Yo aprendí mucho, sigo aprendiendo. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿El de estancarte y el quedarte ahí? La excelencia es algo que debemos ir tras ella.
todos los días, hermanos, todos los días. Pedro negó a Jesús, sí. Job ni siquiera, nada más lo escuchaba. Moisés pecó, Daniel pecó, bueno, Daniel ahora yo, el rey David, perdón. El rey David pecó y a todos ellos el Señor les levantó. ¿Cuál será la diferencia entre tú y ellos? ¿O cuál será la diferencia que yo tengo contra ellos? Porque, hermanos, el Antiguo Testamento dice que el Señor les hablaba, pero ahorita, ¿qué hay en nosotros que en aquel entonces no había? El Espíritu Santo está en nosotros. Nos redarguye, nos enseña, nos muestra, nos dice, no vayas. No le echemos la culpa a alguien que no la tiene, porque si el Señor te está diciendo, el Espíritu Santo te está diciendo, no vayas, y ahí vas tú, pues la culpa es tuya, ¿no? ¿O no? ¿O a quién le vamos a echar la culpa ahora? Seamos firmes, seamos unos hijos de carácter. Mi propósito en la vida es que cuando yo muera, digo, todos tenemos muchos propósitos, pero mi propósito sería decir, ok, sí, ya llegó mi turno, mi hora, como quieran llamarlo. Y yo siempre se los he dicho a ustedes, y luego lo publico o se los comparto a los demás, y digo, siempre de pie ante el mundo, siempre. No importa lo que venga, pero siempre de pie ante el mundo, y no por orgullo, no por gloria, vanagloria, sino para darle la gloria al Señor. Porque yo sé que si estoy de pie ante el mundo, el mismo Señor me dará 1001 caminos para salir adelante. No me quedaré aplastada ahí, de verdad, pero de rodillas ante mi Dios, siempre. Y como dice Job, o como dijo Job, yo sé, porque lo vivo, porque ustedes son testigos de ello, porque cada día nos despertamos y sabemos que nuestro Redentor vive. Sea la gloria para el Señor, hermanos, siempre. Esfuércense. Y así cerramos este mes, sabiendo que sí tenemos enemigos, claro que los tenemos, pero no enemigos en carne, hermanos, no se crean eso. Que nuestra lucha no es contra carne, contra los que estamos aquí o los que están allá afuera, sino contra todo lo que hay que no vemos con estos ojos carnales. No nos desgastemos en andar en ideologías, en andar en cosas banales y que tarde o temprano nos terminan haciendo más o nos terminan haciendo el daño. Vivamos conforme al corazón del Señor. Esforcémonos día con día. Y ustedes verán, porque serán testigos, porque el Señor así lo dice, me serán testigos. Y que en cualquier momento, hermanos, que quieran burlarse de ustedes, lo sabemos porque el Señor lo dijo y lo dejó escrito, se burlarán de ustedes y a causa mía los odiarán. Es que sea gloria para el Señor, no para nosotros. Y que cuando veamos todo este tipo de situaciones, nos esforcemos más, porque sabemos que estamos haciendo un buen trabajo para Dios. No se desanimen, no se desalienten. Que el lugar que sea que estemos, digamos eso, yo sé que mi Redentor vive. Que Dios nos bendiga a todos.